la sesión anterior conocimos lo que se llama producto punto o producto escalar. Y en términos simples, el producto escalar entre dos vectores, x, y, z y abc, pues es el producto de la componente en x con la componente en a, primera componente del primer vector por primera componente del segundo vector, segunda componente con segunda componente y tercera con tercera, para que al final sumásemos todos esos productos. Así es como habíamos definido el producto escalar. Dentro del producto escalar contemplamos algunas propiedades. La que le llamamos linealidad, en la cual un vector u, alfa veces un vector u, punto una suma vectorial, v más w, es igual a sacar el escalar del producto punto y separar la suma entre vectores. De esta forma. Habíamos dicho que el producto punto es simétrico. Que en otras palabras decíamos que era conmutativo. Y que el producto punto de un vector consigo mismo siempre va a ser mayor a 0. Considerando que ese vector que estemos trabajando pues debe ser diferente del vector que contiene puros ceros, que le llamamos vector nulo. Esas son las propiedades del producto escalar, la forma de trabajar con el producto punto que conocimos la sesión anterior. Adicionalmente, vimos que este producto nos ayuda a calcular lo que serían la orientación, que vendría siendo el ángulo, y a fundamentar de una manera más general lo que sería la magnitud del vector, la longitud del vector, que es la norma. Es decir, el coseno del ángulo entre vectores es el producto punto entre u y v dividido entre el producto de sus normas y la norma de un vector cualquiera u, pues es la raíz de ese vector producto punto el mismo. Bien, pues con estas propiedades vamos a resolver el siguiente ejemplo. Vamos a hacer uso de estas propiedades para que podamos establecer el cálculo de un producto punto en particular con vectores desconocidos, que no sabemos cuáles sean las componentes de estos vectores y que debemos considerar con propiedades de manera general. Y se me estaba pasando. Si el vector u es perpendicular al vector v, entonces el producto punto entre u y v siempre nos va a devolver 0. Esa es la condición que obtuvimos de manera específica a partir del coseno del ángulo entre vectores. La condición de ortogonalidad.
Bueno, después de este pequeño resumen de propiedades del producto punto, ahora sí, vamos a resolver este ejemplo. Tengo tres vectores, A, B, C. Esos son los tres vectores que tenemos en este momento. Las características entre estos tres vectores son las siguientes. Primero, A es perpendicular a B. Segundo, el ángulo que forma el vector C con A son 30 grados. El ángulo que forma el vector C con B son 60 grados. Ay, aquí ya me equivoqué. Nada más déjenme les corrijo aquí un dato. No influye mucho, pero para que nos quede todo sin fracciones ni raíces. También son 60 grados. El ángulo entre C y A son 60 grados. El ángulo entre C y B también son 60 grados. Y las normas de estos vectores son las siguientes. La norma de A pues es igual a 3. La norma de B es igual a 5. Y la norma de C es igual a 8. Bien, esa es la información que nos dan de este problema. Lo que nos piden calcular es este producto punto. Si tengo el vector 3A menos 2B y tengo el vector B más 3C, ¿cuál es el valor del producto punto entre ellos? Entonces, tengo ahí dos combinaciones lineales. 3A menos 2B es la primera, B más 3C es la segunda. Lo que me piden es calcular el producto punto entre ellos. Con esos datos que tenemos ahí, ¿podemos calcular ese producto punto? ¿Qué piensan? ¿Sí se podrá calcular o no se podrá calcular? Vamos a investigar. Y para ello, por eso dejé aquí el resumen que tenemos por acá, con las propiedades. Más que con la definición, aquí con las propiedades que tenemos. A ver, con todo esto podemos establecer varias cuestiones utilizando estas propiedades y los vectores con sus respectivos datos que nos dan aquí abajo. Bien, ustedes observen esto. La primera propiedad del producto interno me dice que si yo tengo un vector punto, una suma, puedo separar esa suma. Hagan de cuenta que es como una distribución cuando ustedes tienen, por ejemplo, un escalar, dos números, A por B más C, pues están de acuerdo que pueden separar esta suma, ¿no? De esa manera, pueden hacer una distribución. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, pues resulta que con el producto punto también puedo realizar eso. También puedo separar esa suma y cada uno de los elementos B y C va a tener su propia multiplicación. Pues vamos a hacer eso. Tengo aquí este producto interno, este producto punto. Lo que voy a hacer es tratar a este vector como uno solo.
Imagínense que no es 3A menos 2B, es un vector M cualquiera. Es más, si quieren lo puedo poner con un cambio de variable. Ese primer vector que sea M. Punto B más 3C. Entonces, podemos distribuir este producto punto sobre la suma, lo que es la propiedad de linealidad, es decir, M punto B más M punto 3C. Puedo recuperar el vector original. Aquí voy a dejar el 3C tal cual. Y el vector original pues sería 3A menos 2B más B punto el vector original. Ahora, dense cuenta que aquí ya tengo otro producto punto y tengo aquí un tercer producto punto. Ya no el original, sino ya lo separé. Mediante la propiedad de linealidad pude separar esa suma. Y dense cuenta que existe, por ejemplo aquí, otra suma. Así como en este paso pudimos separar la suma mediante el producto punto, pues podemos hacer lo mismo aquí abajo. Aquí podemos separar el producto interno. La suma la podemos separar por las propiedades del producto interno. Y nos quedaría de esta forma. 3A.b y menos 2B.b más. Aplico exactamente lo mismo, pero ahora en este sumando. Nos quedaría 3A.3C y menos 2B.3C. Ahí lo tenemos. Entonces, lo único que hemos hecho hasta el momento es aplicar la propiedad de linealidad, en el cual la suma la podemos separar y cada uno de los sumandos se le aplica de manera independiente el producto punto. Eso es lo único que hemos hecho. Que si ustedes se dan cuenta, pues es como realizar el producto de dos binomios. Este por este más el producto de este mismo por este y después con el otro. Lo que llamamos el producto de todos contra todos al momento de realizar la multiplicación entre dos binomios. ¿Sí queda claro lo que acabamos de hacer ahí? Bueno, ahora recuerden que dentro de las otras propiedades del producto punto, pues es que los escalares pueden salir del producto. Entonces, por ejemplo, aquí este 3 va a quedar fuera del producto punto entre estos dos. Este 2 también va a quedar afuera de este producto punto. Aquí tengo 3 y tengo 3. Podemos sacar esos dos escalares 3 del producto y cuando se multiplican entre ellos, pues 3 por 3 nos da 9. Y en el último sumando, pues 2 por 3 salen del producto interno, del producto punto.
y nos queda de esta forma. Bien, pues ya tenemos una parte. Ya tenemos aquí un desarrollo. Ahora, hay que considerar lo siguiente. Dentro de los datos que nos dan, no nos indican cuánto valen estos productos punto. Tenemos que investigar cuánto valen. Para ello, pues nos vamos a ir a las propiedades nuevamente del producto punto y vamos a observar qué es lo que pasa con ellos. Vamos a ver los datos que nos dan el problema, que son estos. Y también vamos a ver lo que son las propiedades del producto punto. A ver, vean ahí los datos que se encuentran en la parte inferior y vean las propiedades que se encuentran en la parte superior y ustedes díganme, con esos datos y las propiedades que tienen ahí arriba, ¿se les ocurre algo para que podamos reducir la expresión que tenemos desarrollada? Exactamente. El primer elemento de 3 veces a.b es 0, porque nos dice aquí de dato a es perpendicular a b, y por la condición de perpendicularidad, eso quiere decir que el producto punto entre dos vectores perpendiculares pues va a ser 0. Entonces ya tenemos una reducción. Hasta acá abajo, este producto punto de A y B, que son vectores perpendiculares, es 0. Y entonces la expresión nos queda como menos 2 veces b.b más estos otros dos productos. Ahí está. Entonces ya tenemos una reducción de 4 productos punto, uno ya lo tenemos hecho. Voy a regresar a las propiedades. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Sí, de hecho sí. Aquí tenemos el coseno del ángulo entre vectores. Por ejemplo, entre A y C. Tendríamos que el ángulo es 60 grados. No conocemos el producto punto entre A y C, pero sí conocemos sus normas. Esta es la norma de A y esta es la norma de C. Entonces lo que podemos hacer es despejar el producto punto entre A y C. Es decir, los vectores A y C forman 60 grados. Entonces, el coseno de 60 grados para los vectores A y C es el siguiente. A.C entre la norma de A por la norma de C. El coseno de 60 grados pues es un medio. La norma de A la tenemos de dato. Ahí la tienen. La norma de A es 3 y la norma de C es 8. Pues entonces aquí serían 3 y 8. Eso quiere decir entonces que un medio es igual a A.C sobre 24. Despejamos este producto punto. 24, multiplicamos por 24 a ambos lados. 24 entre 2 pues es 12.
Y esto es igual a A.C. Y pues ya podemos sustituir aquí este valor aquí arriba. Como entre los vectores B y C sucede exactamente lo mismo, que hay 60 grados entre ambos, y tenemos acá arriba, ahí, sus normas, pues hacemos exactamente el mismo proceso. Entonces, en este caso, el coseno de 60 es igual a B.C entre la norma de B por la norma de C tendríamos un medio es igual a B.C entre la norma de B que vale 5, la norma de C que vale 8, y entonces tendríamos que el producto punto entre B y C es igual a 20. De tal forma que este lo podemos sustituir aquí. Y ya nada más nos quedaría calcular B.B. ¿Cómo podrían calcular B.B? Con la norma, exactamente. Acá tenemos en las propiedades del producto punto que la norma de un vector es la raíz de ese vector punto consigo mismo. Entonces podemos establecer lo siguiente. Lo voy a tomar en términos de B. La norma de B vendría siendo la raíz de B.B. Si elevo al cuadrado, pues eso quiere decir que la norma de este vector al cuadrado es igual al producto punto de B consigo mismo. Y pues ya tenemos la norma al cuadrado. Bueno, la norma, mejor dicho. Aquí la norma de B es 5. Al elevarla al cuadrado, pues ya tengo B.B. Entonces la norma de B es 5, la eleva al cuadrado y pues esto es el valor de B.B. Que en este caso vendría siendo 25. Y ustedes observen cómo con las propiedades del producto punto, pues ya podemos calcular este producto escalar entre las dos combinaciones lineales que nos están pidiendo. Aquí arriba, aquí abajo, mejor dicho, ya sustituiríamos los valores. Entonces, al final, pues esto nos va a quedar de la siguiente manera. Esto nos quedaría como menos 2 por B.B, que sería 25, más 9, que multiplica a A.C, que nos había dado 12, menos 6 de B.C, que nos había dado 20. A ver, aquí nos da menos 50. Aquí nos da menos 120.
9 por 12 nos da 108. ...108 menos 170... y entonces de resultado nos devuelve... menos 62. Bueno, ahí le voy a poner les voy a poner aquí una nota de asterisco de que este producto punto, que es el que nos piden aquí, vale menos 62. Aquí nada más por cuestiones de espacio es... por eso que lo pongo de esta manera. Nada más por el espacio. Nos pedían de inicio el producto punto entre 3A menos 2B y B más 3C. Por propiedades del producto punto es que concluimos que ese valor solicitado es menos 62. La proyección de un vector sobre otro. Voy a tomar en cuenta aquí este vector que le voy a llamar U y este otro vector que le voy a llamar V. Supongan que ustedes ponen una fuente de luz por encima del vector V y al ser una fuente de luz, lo que va a suceder es que V va a proyectar una sombra. Así tal cual como en los objetos que conocemos en este universo, cuando les ponemos una fuente de luz, pues proyectan una sombra. En este caso, podemos decir que la sombra de V se va a reflejar en U, de esta forma. Hagan de cuenta que es como si estuviésemos en el mediodía, que como el sol se encuentra por encima de nosotros, la sombra que proyectamos está directamente sobre nuestros pies. Entonces, cuando proyecto el vector V sobre U, es como si estuviese calculando la sombra de V que se refleja en U. Bueno, que se proyecta sobre U, que se obtiene sobre U. Y resulta que aquí hay un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto. Ustedes pueden observar que entre V, este vector W, que vendría siendo la proyección de V sobre U, y un vector que pueden calcular aquí, que le voy a llamar D, pues se forma un triángulo rectángulo. Ahora, de acuerdo a como habíamos comentado que se realiza la suma vectorial en términos gráficos, que es el método del paralelogramo, ¿no? El vector W más el vector D, pues es igual al vector V. Así es como lo tomamos en consideración. Bueno, esa es la primera parte que quiero tocar aquí. Cuando hacemos una proyección podemos obtener un triángulo rectángulo entre un vector V, su proyección W y un vector perpendicular D. La suma pues es la que tienen ahí. W más D es igual a V. Recuerden que la suma pues la hacemos el primer vector, que sería W, lo dejamos ahí fijo, y el segundo vector lo trasladamos hasta donde está la flecha. Y desde el inicio de W hasta el final de D es que tenemos a V. Ahí es como tenemos la suma vectorial de forma gráfica. Bueno, a ver, esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte. ¿Qué tiene que ver con la multiplicación por un escalar? Si yo al vector U
lo multiplico por un escalar k. Voy a multiplicarlo por un número k. Voy a obtener el vector w. ¿Por qué? La razón es la siguiente. Cuando multiplicamos un vector por un escalar, lo único que hacemos es o aumentamos su tamaño o disminuimos su tamaño. Es lo que comentábamos no recuerdo si ayer o el martes con el vector unitario. Cuando ustedes calculan un vector unitario, al dividir entre la norma, lo único que hacen es reducir la magnitud. Si yo aplico ese mismo proceso con cualquier escalar, entonces el vector va a cambiar de tamaño. Si al vector u lo multiplico por un número mayor a 1, pues va a aumentar su longitud. Si lo multiplico por un número entre 0 y 1, va a disminuir su longitud. Entonces, puedo multiplicar k por el vector u y eso me va a devolver w. Ahora, de aquí los vectores que conozco son u y v. No conozco ni k ni el vector d. Se los voy a poner aquí. W lo conocemos, no lo conocemos. D lo conocemos, tampoco lo conocemos. Sí conocemos v, sí conocemos u y tampoco conocemos k. Solamente conocemos a v y a u. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero, puedo sustituir este vector aquí arriba. Ku igual a w, pues lo puedo sustituir en la suma de w más d igual a v. A ver, hago la sustitución. Ku más d, esto me tiene que dar v. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora, lo que voy a hacer es aplicar el producto punto. En esta igualdad, en esta última igualdad que tengo, voy a aplicar tanto a la izquierda como a la derecha el producto punto para no afectarla. Entonces, Ku más D punto. Y si lo hago de un lado, lo hago del otro. Ahora, aquí voy a decidir con qué vector voy a trabajar. Vamos a utilizar el vector U. ¿Por qué vamos a utilizar el vector U? Porque sabemos que W y D, aquí en la figura, son perpendiculares. Pero también ustedes pueden observar que U y D conservan esa característica de perpendicularidad. Entonces, si yo aplico el producto punto entre U y D, me va a devolver 0. Y eso me va a ayudar a simplificar esta expresión. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar el producto punto con U a ambos lados y por propiedades, primero el escalar va a salir del producto punto de U con U. Y segundo, pues voy a tener el producto punto de D con U. Como U y D acabamos de ver que son perpendiculares, pues su producto punto vale 0 y por lo tanto tendríamos que K U punto U es igual a V punto U. Y de aquí observen que ya puedo despejar K. K nos va a quedar como V punto U dividido entre U punto U.
Y entonces, dense cuenta que aquí arriba solo conocemos U y V. Y mediante el producto punto, ya hasta conocemos K como el producto entre V.U dividido entre el producto de U.U. Pues bien, ya tengo el vector W completo. Si sabemos que W es K veces U, entonces tenemos que W es igual a K, que es este valor, V.U entre U.U, por el vector U. Aquí les recuerdo, V.U es un escalar, U.U es un escalar. La división de un escalar entre otro escalar sigue siendo un escalar. Y al multiplicar por un vector, pues efectivamente me devuelve otro vector. Bien. Esto es lo que le llamamos la componente vectorial. La componente vectorial de V sobre el vector U, porque estamos proyectando al vector V en la dirección del vector U. Ahora, esto nos va a ayudar mucho, porque ya podremos calcular varias cuestiones con álgebra vectorial. A ver, ahora nada más quiero hacerles una aclaración. Aquí nada más obtuvimos la manera en la cual se calculan las componentes vectoriales. No es necesario que ustedes lo realicen en cada ocasión que vayan a calcular una componente vectorial. Nada más con que lo hagamos una vez y que sepan de dónde viene, con eso es suficiente. Ya después nos vamos a encargar de calcular como tal la componente de un vector, la proyección de un vector sobre otro, acudiendo directamente a esta expresión. Ya no tenemos que hacer otra cosa, ¿sí? Una forma de expresar, de denotar a la componente vectorial es esta. Van a poner comp vect, el vector v, que sería el que están proyectando, en la dirección de u, que sería sobre el que están proyectando. Y entonces lo denotarían de esta forma. Así es como les quedaría. Esta sería la notación de la componente vectorial de v en la dirección de u, o la proyección de v sobre u. Esa es la notación que vamos a usar para la componente vectorial. Y entonces ya podemos usar esta para realizar cuestiones geométricas un poquito más complicadas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo los siguientes puntos. A, que es menos 5, 1. B, que es el punto 4 menos 3. Y C,
que es el punto 1, 2. Tengo aquí un triángulo. Ahí está, este triangulito. Y lo que necesito, pues es calcular el área de este triángulo. En un momento se les voy a poner el área ya en términos de cómo lo calcula GeoGebra, que nos calcule automáticamente el área, pero pues primero la vamos a calcular mediante álgebra vectorial. A ver, aquí necesitamos calcular el área de este triángulo. Bueno, pues sabemos que el área es base por altura. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos tomar en consideración, voy a ocultar el polígono, podemos tomar en consideración que la distancia que hay desde A hasta B va a ser nuestra base. Y pues tenemos que calcular la altura desde aquí, desde C, hasta por algún punto aquí para que nos devuelva la altura. ¿Cuál es la condición? Pues que aquí, entre esta altura y la base, haya 90 grados, es decir, que sean perpendiculares. Me voy a pasar a la pizarra para que observemos qué es lo que está sucediendo y pueda rayar de una forma más precisa. Entonces, tengo aquí el triángulo de puntos A, el triángulo cuyos vértices son los puntos A, B y C. Ahí está el triángulo. Ya comentamos que esta va a ser nuestra base. Vale. Lo que necesitamos es calcular una altura. ¿Qué vendría siendo esta? Esa sería nuestra altura H. Y esta de aquí abajo pues es nuestra base B. Bueno, si ustedes observan, justamente en esta sección que tenemos aquí, se forma un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo, pues es como el que tenemos acá en la proyección. Es prácticamente el mismo. Es más, lo podríamos completar así. Y ya tenemos el triangulito del cual estamos calculando su área. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es realizar proyecciones. Podemos calcular un vector que va desde el vértice A hasta el vértice B y podemos calcular otro vector que va desde el vértice A al vértice C. A este le voy a llamar el vector U y a este le voy a llamar el vector V. Cuando hacemos la proyección, podremos encontrar, más lo voy a poner yo creo que con color negro para que se note mejor, podremos calcular esta longitud mediante suma vectorial. Podemos calcular este punto que le voy a llamar D y entonces podremos calcular la altura H para que así podamos encontrar lo que vendría siendo el área de este triángulo. Bueno, lo voy a hacer poco a poco para que lo vayamos viendo y lo voy a ir pasando del cálculo analítico que estamos realizando aquí en la pizarra
a cómo se va a ir mostrando en GeoGebra. Entonces, aquí les voy a poner los puntos. Los vértices de este triangulito se encuentran en menos 5, 1, 4, menos 3, y 1, 2. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, primero, quiero el segmento dirigido que va desde A hasta B. Ese va a ser mi vector U. Entonces, la forma de calcular el vector U, x2 menos x1, y2 menos y1. Es decir, el vector de posición del punto al que llego, que en este caso es B, menos el vector de posición del punto del que partimos, que en este caso es A. Entonces, el vector U sería el vector de posición de B, que tiene sus mismas componentes, menos el vector de posición en A, que tendría componentes menos 5, 1. Ahora entonces el vector U sería 4 menos menos 5, pues es 9, y 3 menos 1 es menos 4. Ese es el vector U. Ahí lo tenemos. Para calcular el segmento dirigido a B, pues usamos el vector U, que es a B, le restan A. Y ya tengo U. ¿Sí está bien? Ajá, exactamente. Ni nada. ¿Algo más? Vale. Me paso a GeoGebra. Y voy a borrar este segmento. ¿Alcanzan a ver bien los números? Bueno, entonces voy a poner el vector U. El vector U tiene punto inicial en A y punto final en B. Y vean que efectivamente nos devolvió lo que acabamos de calcular. 9 menos 4. Me paso a la pizarra. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a utilizar el segmento dirigido que va desde A hasta C para que nos devuelva el vector V. Entonces, V es igual al vector de posición del punto final, que es C, menos el vector de posición del punto inicial, que en este caso vendría siendo A. Bien, entonces C sería 1, 2, menos 5, 1, menos 5, menos 5, 1. Entonces calculo la resta y nuestro vector V sería 1 menos 5, pues nos devolvería 6, y 2 menos 1
nos devuelve 1. Y ahí ya tenemos el vector v, que está representado por el segmento dirigido desde A hasta C. Entonces fue exactamente lo mismo que hace rato, pero ahora en lugar de hacerlo entre A y B, lo hago entre A y C. Aquí tengo GeoGebra. Y entonces pongo el vector v, punto inicial A, punto final C. Y ahí tienen al vector v. Entonces efectivamente tiene componentes 6 y 1. Bien. Ahora, recordando el bosquejo. Este es el vector u y este es el vector v. Lo que queremos pues es encontrar un punto aquí sobre el vector u en la base del triángulo para que a partir de ese punto podamos calcular otro vector que sería el vector h de altura y que podamos utilizarlo para calcular el área del triángulo. Entonces, lo que necesitamos es obtener el vector que aparece aquí, que va desde el inicio de v hasta el punto que no conocemos, que va a ser w. Y entonces tendríamos que w debe ser la componente vectorial del vector v en la dirección de u. Para que ustedes se orienten y sepan qué vector se va a proyectar sobre cuál, pongan así su dibujito. Y entonces, ya que identificaron al vector w, lo que pueden hacer es contemplar este recurso mnemotécnico. W está encimado en U. Entonces el vector sobre el que encimamos es el que está aquí como subíndice. V es el vector que está fuera de U y W, que son los que están encimados. Entonces ese va aquí arriba en texto normal. Así es como ustedes pueden identificar qué vector va en la posición de cuál. Cuando proyecto a V en la dirección de U, V está escrito en grande y U está escrito como subíndice. Y entonces lo que vamos a calcular pues es lo siguiente. Para calcular la componente vectorial es V.U entre U punto U en la dirección de U, que es la expresión que encontramos hace un rato para calcular la componente vectorial. Con eso vamos a poder encontrar el vector W que nos va a ayudar a calcular la altura. Pues vamos a calcular entonces el vector W. ¿Cuánto me devolvió V? (6,1). Punto, ¿cuánto me devolvió U?
9 menos 4 entre 9 menos 4 punto 9 menos 4 en la dirección del vector 9 menos 4. Bien, pues aplico los productos puntos correspondientes. 9 por 6 son 54, menos 1 por menos 4, pues es 4. Entre 9 por 9 es 81, más menos 4 por menos 4 es 16. Y todo esto quedaría en términos de 9 menos 4, multiplicado por el vector 9 menos 4. Entonces resultaría que el vector W vendría siendo 50, 54 menos 4 pues es 50, entre 81 más 16 pues es 97, en la dirección del vector 9 menos 4. Y esa vendría siendo la proyección, la componente vectorial de V en la dirección de U. A ver, ya estoy ahí en GeoGebra. Voy a cambiarle de color a estos dos vectores. Los voy a poner en color rojo. Ahí está. Y voy a poner esa componente vectorial, que vendría siendo el vector W. Ahora, aquí por cuestiones de GeoGebra, a este vector W lo voy a colocar desde el punto A, su punto inicial va a ser A, y su punto final va a ser la suma desde A hasta con el vector que acabamos de encontrar. Entonces, la componente vectorial que vendría siendo el vector, es más, lo voy a poner así. Bueno, no, lo voy a dejar así. 50 entre 91 en la dirección del vector 9 menos 4, que es precisamente la componente vectorial que acabamos de encontrar. Y entonces observen cómo efectivamente este vector W que está aquí en color negro se encuentra por debajo del vector V y en la misma dirección del vector U que tengo aquí en color rojo. Bien, pues pueden observar que por aquí probablemente ya se vea un ángulo recto y ya podamos calcular ese nuevo punto D que necesitamos para obtener la altura, ¿sí? ¿Es 97? Ok, a ver, entonces... Ahí está, ya hago la corrección. Ahí se me fue entonces un 1. La componente vectorial que encontramos es 50 sobre 97. Entonces ya está ahí hecha la corrección. Bueno, me voy a pasar a la pizarra. Entonces, hago el dibujo nuevamente. Aquí tengo U. Aquí tengo V. Y aquí está la componente vectorial, lo que sería el vector W. Bien. Pues entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es encontrar un punto. Aquí tengo el punto A.
Y aquí tengo este punto B, este punto D, que es el que se encuentra justamente por debajo del vértice C. Vamos a decirlo de esa forma, que está por debajo del vértice C, en línea recta, ¿sí? Entonces, para calcular la altura, pues debemos encontrar el segmento dirigido que va desde D hasta C. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar suma vectorial. Supongamos, es nada más una suposición, y aquí lo voy a hacer así de manera, digámoslo, arbitraria, para que se acostumbren a que en el momento en el que no tengan alguna herramienta geométrica, pues se den cuenta que no importa la posición que ustedes estén utilizando, siempre les va a salir el resultado correcto, siempre y cuando lo planteen bien. Supongan que ahí está el origen. El vector de posición de A vendría siendo este. El vector de posición del punto que queremos calcular D vendría siendo este. A ver, quiero que ustedes me digan los vectores A, W y D, de la forma en la que ustedes la pueden observar ahí. ¿Cuál sería la suma que corresponde a esa configuración geométrica? La suma que tenemos aquí, A con D y con W, ¿cuál sería la expresión de la suma que tenemos ahí? ¿Cómo estarían sumando? ¿Sería A más W igual a D? ¿O W más D igual a A? ¿O A más D igual a W? ¿Cuál sería? Exacto, exactamente. A más W igual a D. Razón. Tomo el primer vector, que en este caso sería A. ¿Por qué sé que es A? Porque el vector W empieza donde termina A. Y recordemos que la suma la hacemos. El segundo vector lo trasladamos hasta el final del primero. Entonces el final del primero es aquí. El segundo vector sería W. Y el vector suma, pues empieza en el principio del primero, en el inicio del primero, y termina en el final del segundo. Por eso es que la suma vectorial que está representada aquí es A más W igual a D. Entonces, el punto que queremos encontrar es D, que vendría siendo el vector A más el vector W. A ver, el vector A es el vector de posición del punto A, que vendría siendo menos 5, 1, más el vector W, que es la componente vectorial, es decir, 50 sobre 97 por el vector 9 menos 4. Ese vendría siendo nuestro vector D. Entonces, el vector de posición de D vendría siendo este. Voy a tomar el denominador 97 por un lado y el numerador lo voy a multiplicar por el vector, es decir, 50 por 9 y menos 4 por 5, por 50. Más voy a tomar como denominador 1 sobre 97 y voy a multiplicar por 97 el vector A.
Lo único que estoy haciendo es aplicar la suma de fracciones como ustedes la conocen, multiplicar y dividir por el denominador. Ustedes observan que si multiplico 1 entre 97 por 97, pues se simplifican y me devuelve menos 5. Esto es para que pueda realizar la suma con mayor facilidad. Bueno, entonces 97 por menos 5 nos va a devolver menos 475. Y 97 por 1 pues es 97. Entonces hago la suma, factorizo, pues 1 sobre 97. Y pues ya realizamos la suma, que el primero sería menos 25 y menos 200 más 97, esto sería menos 103. Eso quiere decir que el vector de posición del punto D es 1 entre 97 por menos 25 menos 103. Ese sería el vector de posición. Ya en términos del punto, vendría siendo este. A ver, me paso a GeoGebra. Entonces, el punto D que acabamos de encontrar es este. D es igual a menos 25 sobre 97 menos 103 sobre 97. Y casi me quedó ahí. Algo falló en los cálculos. A ver, déjenme reviso. Sí. Ah, ok. A ver, lo voy a corregir. A ver, estoy aquí, entonces. Este debe ser 85. 97 por menos 5 es menos 485. Y entonces este es menos 35. Y entonces este debe ser 35. Ahí está, exactamente, era nada más ese pequeño error. Vean cómo efectivamente, ahora sí ya tenemos al punto D. Este vector W, que es la componente vectorial, es el segmento dirigido entre A y D. Y listo. Pues ya tenemos entonces el punto que se encuentra justamente por debajo de C, tomando como referencia el triángulo. Y entonces en este caso, pues ya podemos calcular este segmento dirigido para tener la altura.
La norma de ese vector vendría siendo la altura y la base, que sería la magnitud del segmento dirigido desde A hasta B, que es el vector U. Con estos datos ya podemos calcular el área del triángulo, ¿sí? Bueno, a ver, aquí rápidamente. Me voy a pasar a la pizarra para ya terminar este ejemplo. Y entonces, el vector H es el segmento dirigido que va desde desde D hasta C. Y pues entonces en este caso vendría siendo el vector destino, que es C, menos el vector origen, que es D. Bien, el vector de posición de C pues son las componentes 1, 2, menos el vector D que acabamos de encontrar. Bien, entonces, a ver, otra vez hago entre 97, multiplico y divido por 97. Y 97 por 2, a ver si ahora no me falla el cálculo. 194. Que vendría siendo esta. Entonces esto nos quedaría 97 más 35 y 194 más 103. Esto quiere decir que el vector H es 1 entre 97 por el 35 más 97. Bien, y la otra suma sería 297. Bien. Me paso a GeoGebra. Entonces voy a poner el vector H, que vendría siendo el segmento dirigido. Que parte en D, inicia en D y termina en C. Bien, ese vendría siendo el segmento dirigido. Entonces, para finalizar nuestro cálculo, el área del triángulo pues es base por altura. La base pues es el vector U. Su magnitud sería su norma por la altura, que en este caso sería la norma del vector H. Y todo eso dividido sobre 2. Base por altura sobre 2. Así es como calcularíamos el área de este triángulo. Entonces, para agilizar ya un poquito los cálculos, voy a poner aquí
el módulo del vector. Ay, pero aquí no me deja ponerlo. Ah, ya sé cómo lo voy a hacer. Ah, es distancia. Aquí ya me acordé, es distancia. El comando es distancia. La distancia del punto A al punto B. Esa sería la norma de U. La magnitud de U. Es más, aquí les voy a poner que esta es la norma de U. La norma de la altura, lo que sería la magnitud del vector h, pues es la distancia entre el punto D y el punto C. Por lo tanto, el área del triángulo nos va a devolver la norma del vector U por la norma del vector h, base por altura, dividido sobre 2. Y esa es la altura de este triángulo. Ese es el área de este triángulo. Les voy a poner ya el triángulo completo sin los vectores. Ahí está el polígono. Y voy a calcular aquí el área. Aquí tengo el área de este triángulo, que es 16.5. Ese es el área del triángulo, 16.5. Si ustedes calculan, pues 33 sobre 2, pues efectivamente nos da 16.5, que es el área calculada a partir de las normas.